El día que Mateo preparó la cena para celebrar el ascenso de Camila, él la alegó con un vestido nuevo y una mentira vieja. Creía que podía engañarlo y, además, usarlo de coartada. Lo que no sabía era que Mateo ya tenía pruebas, aliados y un plan legal que estalaría justo cuando intentara casarse con su jefe en secreto. Aquí nadie sangra. Aquí se rinde cuentas. Mateo Ábalos había planeado algo sencillo. Celebrar el ascenso de Camila con una cena hecha por él y una videollamada con la mamá de ambos para brindar juntos. Desde temprano dejó listos los últimos pendientes del taller comunitario donde enseña a jóvenes a reparar electrodomésticos. Quiere alegar sin prisas, con la mente en paz. Le gusta cumplir, ayudar y no hacer ruido. Es el tipo de persona que, si promete algo, aparece. Camila le avisó por chat que saldrá tarde de la agencia de eventos. Se alargó una reunión, mi amor. Mateo respondió con un emoji y un te espero. No insistió. Nadie conoce mejor que él la presión de los cierres. Mientras calentaba la comida, revisó mensajes del grupo de su taller. Un alumno había conseguido su primer trabajo reparando ventiladores en el tianguis. Mateo sonrió. Eso le alcanzaba para sentir que el día vale la pena. Cuando al fin Camila legó, traía prisa y habló de inmediato del ascenso. Dijo que su jefe, Julián Ibáñez, le había encargado un proyecto grande y que tal vez habría viajes. Mateo la escuchó con atención, la felicitó y sirvió los platos. Brindaron con agua de Jamaica. Él apenas probó bocado. Atendía notificaciones y llamadas con excusas cortas. Perdón, es que andan querando presupuestos. Digo, Mateo no hizo un gesto de molestia. Guardó silencio y esperó a que colgara. Luego le enseñó la foto del alumno con su primer sueldo. Camila sonrió de forma automática y volvió a mirar el celular. El detalle que cambió algo ocurrió de pasada. En la pantalla del smartwatch de Camila apareció un aviso de confirmación de suite. No fue un nombre, ni un corazón, ni un mensaje explícito. Fue la combinación de una reserva y el tono con el que. De inmediato, él agiró la muñeca para ocultar la pantalla. Mateo no hizo un escándalo. Apagó la estufa, sirvió postre y continuó como si nada. Cuando Camila se duchó, él lavó los platos con calma y ordenó la mesa. Le mandó un mensaje a su mamá para avisar que no podrían llamarla esa noche. Luego les marcó, escribió. Al día siguiente, Mateo siguió su rutina. Trabajo, taller mandados. Recorrió con un compañero de la Kibuepe una colonia con reportes de bajones de luz. Al final, pasó por la casa de su madre para acompañarla a una consulta. Él, habiéndolo cansado, le preguntó si todo estaba bien con Camila. Anda muy ocupada, dijo él. No mintió, pero tampoco abrió un tema que no sabía cómo nombrar. Prefirió hablar de la universidad de su hermana menor, del vecino que por fin pagó el arreglo de su plancha, de cosas concretas. En la agencia, Camila se multiplicaba entre clientes, proveedores y reuniones con Julián. Ella siempre había sido ambiciosa y Mateo admiraba eso. La conoció organizando un festival escolar, le gustaba que resolviera problemas sin victimizarse. Por eso, cuando ella comentó que quizá viajaría a Puerto Vallarta a revisar un montaje, él la alentó. Si te toca ir, vas y lo haces muy bien, respondió, sincero. Crea en la pareja como equipo, no como competencia. Esa semana, sin proponérselo, Mateo comenzó a notar patrones, llamadas que se cortaban al entrar a la habitación, correos que borraba de inmediato. Facturas de cenas a nombre de la empresa que aparecían en el estado de cuenta compartido por error. Nada era una prueba contundente, pero el conjunto le quitó el sueño. En lugar de vigilar o revisar cosas a escondidas, decidió hacer algo que sí sabía hacer: ordenar. Tomó una libreta y apuntó fechas, horas, conceptos. No para fiscalizar una vida ajena, sino para entender si estaba imaginando o si había cambios reales. Para no envenenar el ambiente, Mateo enfocó su energía en el taller. Propuso a los chicos reparar licuadoras para donarlas a un comedor vecinal. Les explicó cómo detectar falsificar las piezas y cómo entregar el trabajo con garantía. Les pidió que imprimieran recibos sencillos con su nombre y teléfono. La formalidad abre puertas, decía. Ese mismo día, una chica que siempre llegaba tarde se le acercó y le confesó que tenía problemas en casa. Mateo ajustó los horarios para que no abandonara el curso. Él era así, arreglaba lo que podía con paciencia. Camila, por su parte, llegó a casa con la noticia de que la agencia había superado metas y que Julián estaba tan contento que planeaba un evento privado con inversionistas. Si sale bien, me promueve directora, dijo animada. Mateo la abrazó y le propuso celebrarlo el fin de semana con una comida familiar. Ella evitó comprometerse.
No sé, tal vez viaje, te aviso. Esa noche, mientras ella dormía, a Mateo le resonó otra frase: evento privado con inversionistas. No tenía nada de raro si no fuera por la coincidencia con el aviso de suite y con un cargo reciente de la agencia en un hotel de playa. Respiro hondo. Sabía que hay líneas que no debía cruzar. Revisar conversaciones, forzar teléfonos, confrontar sin sustento. Decidió pedir consejo, no de un amigo que alimentara el enojo, sino de alguien que pensara en frío. Al día siguiente, pasó a ver a su tía Maru, abogada de carácter firme y criterio práctico. Le contó lo justo, que sentía distancia, que había gastos extraños, que no quería pelear ni humillar a nadie, pero tampoco vivir con dudas. Ella le respondió sin dramatismo: cuida tus bienes, protege tu paz. Anota todo lo que sea laboral y económico. Si hay algo ilegal, no lo tapes. Si no, conversa con honestidad, nada de esquenas. Mateo salió más claro. No pidió revancha ni plan maestro. Lo único que quería era saber dónde estaba parado. La semana cerró con una confirmación más. Camila anunció que viajaría a un congreso en la costa. Se mostró ansiosa y amable, como quien intenta dejar todo en orden antes de salir. Le dio a Mateo un beso rápido y dijo que lo llamaría al llegar. Él la acompañó a pedir el servicio de transporte, cargó su maleta y le deseó éxito. Ojalá ese congreso te dé aprendizajes. Dijo, no hubo ironía en su voz. De regreso, Mateo pasó por el taller. Los chicos habían entregado las primeras licuadoras al comedor y enviaron fotos del momento. Él respondió con un bien hecho y un plan para la semana siguiente. Luego abrió su libreta, revisó sus apuntes y, por primera vez, consideró que detrás de su calma tendría que haber una estrategia. No para lastimar, sino para que la verdad se mostrara con claridad. Sin gritos, sin trampas. Con hechos. Eso sería suficiente para empezar. El domingo después del supuesto congreso, Mateo amaneció temprano. Hizo café y se sentó frente a su libreta. Repasó sus notas, sumó fechas, revisó facturas. Cada movimiento financiero de la cuenta compartida coincidía con un viaje o una cena de negocios. No había enojo todavía, sino una sensación de alerta, como cuando un fusible está a punto de fundirse. Decidió actuar con método. Llamó a su tía Maru y le pidió una cita formal. Ella lo recibió en su despacho, revisó los papeles y fue directa. No hay delitos si solo sospechas, Mateo. Pero si hay desvío de dinero o uso indebido de recursos de la empresa, eso es otra cosa. No quiero meter a nadie en problemas, respondió él. Solo quiero claridad. Entonces documenta todo. Nada de grabar escondido ni revisar teléfonos. Usa lo que es tuyo, los estados de cuenta, los correos que compartan por trabajo, las transferencias conjuntas. Y sobre todo guarda la calma. Mateo asintió. Sabía que la paciencia era su mejor herramienta. Al salir del despacho, pasó por el taller comunitario y notó que su ausencia del día anterior no había afectado el ánimo de los chicos. Le contaron que un empresario local quería donar materiales. Mientras hablaban, uno de los jóvenes le mostró un video de un evento en la costa que se había vuelto viral. Un grupo de ejecutivos brindando frente al mar. Mateo reconoció al fondo a Julián Ibáñez. Camila no aparecía, pero no necesitaba verla para entender. Esa noche, sin hacer comentarios, entró al portal de la agencia donde trabajaba su esposa. Ali encontró reportes públicos de los contratos con clientes. Los montos coincidían con los gastos que figuraban en su cuenta. No había transparencia. En lugar de actuar por impulso, decidió buscar ayuda contable. Llamó a su vecino Rubén, contador jubilado, quien aceptó revisar los movimientos. Esto huele a mezcla de gastos personales y empresariales. Dijo Rubén. Si algo inaudita. No solo se cae la empresa, también los empleados pierden todo. Mateo lo escuchó sin interrumpir. No sentía rabia sino tristeza por lo que implicaba. Los días siguientes los dedicó a reunir pruebas. Descargó recibos, imprimió estados bancarios y guardó capturas de correos donde Julián y Camila autorizaban pagos sin relación con proyectos. Rubén le ayudó a clasificarlos. Si decides denunciar, que sea limpio y con respaldo, insistía. Mientras tanto, Camila llamaba poco. Sus mensajes eran cortos. Mucho trabajo. Casi no tengo señal. Mateo respondía con cortesía. Nunca reprochó nada. Al tercer día, él envió una foto genérica del mar. Sin aparecer en ella el cuarto, publicó en sus redes una historia de copas brindando. Mateo la vio y la guardó. No por rencor, sino porque sabía que era el momento de confrontar Legaria.
A los pocos días, Camila regresó. Dijo que el Congreso había sido un éxito y que Julian planeaba abrir una nueva sucursal. Mateo le ofreció cena y no tocó el tema. Quería escucharla. Él habló rápido, con entusiasmo forzado. Cuando mencionó que quizá volvería a viajar para cerrar un trato en Vallarta, él solo dijo: perfecto, avísame con tiempo. No hubo ironía, solo certeza de que algo más se avecinaba. Esa misma noche, Mateo recibió una llamada inesperada de la asistente de Julian. Le pidió confirmar unos documentos de la empresa porque había facturas con su nombre. Él se hizo sorprendido. ¿Facturas a mi nombre? ¿De qué tipo? De hospedaje y alimentos, respondió ella. Parecen errores del sistema. Tranquila, dijo Mateo. Lo revisaré con calma. Colgo y anoto la fecha. Era la señal que necesitaba. Consultó de nuevo con su tía Maru, quien le explicó cómo proceder. Una denuncia por uso indebido de datos personales y cómo notificarlo sin escándalo. No lo hagas por venganza. Hazlo para protegerte. Si ella está implicada, la ley decidirá. Mateo siguió el consejo, presentó la denuncia, anexó los documentos y pidió que se notificara también a la agencia de eventos. La autoridad fiscal abrió una revisión rutinaria, todo sin que Camila lo supiera. Una semana después, Rubén le avisó que el SAT había iniciado la verificación de cuentas de la empresa. Julian intentó justificar gastos, pero los comprobantes no coincidían. Entre ellos aparecía el registro de un evento privado en un hotel de Puerto Vallarta fechado para el siguiente mes. Mateo lo leyó 3 veces. En la reserva figuraban como anfitriones Julian Ibáñez y Camila Ábalos. Esa noche Mateo durmió poco. Pensó en confrontarla, pero algo le decía que el momento no era ese. Si la encaraba sin pruebas completas, todo quedaría en una discusión más. Necesitaba dejar que el propio Julian cometiera el error final. 10 días después, durante una reunión con Rubén y Maru, revisaron el plan, recopilar documentos, coordinar con los inspectores fiscales y legado el día del evento, presentarse con notaria y autoridad presente. No para humilar, sino para cerrar el círculo con legalidad. Camila, ajena a todo, hablaba emocionada del viaje de negocios, que se acercaba. Incluso le pidió a Mateo que la ayudara con una maleta. Él aceptó con serenidad. Mientras él hacía llamadas, él envió un mensaje a Maru. Confirmado, el evento será en el jardín del Hotel El Faro 15 de abril. Habrá ceremonia civil. A partir de ese día cada paso fue medido. Mateo se aseguró de no dejar cabos sueltos. Visitó el lugar del evento una semana antes. Verificó reservas y confirmó con la notaria local la lista de ceremonias programadas. Allí estaba el nombre de Julian Ibáñez, junto al de Camila Ábalos, cuando salió del lugar. El atardecer apenas caía. No sintió alivio ni furia. Solo entendió que la verdad ya no necesitaba empullones. Todo caería por su propio peso. Y él estaría allí, no para destruir a nadie, sino para dejar constancia de lo que otros creyeron poder ocultar. El día del evento amaneció con un cielo despejado y un calor que hacía brillar el pavimento. Mateo llegó a Puerto Vallarta una hora antes de la ceremonia. No llevaba acompañantes visibles, aunque a pocos metros lo seguían 2 inspectores fiscales y una notaria auxiliar. Todo estaba planeado. Había avisado con tiempo al Ministerio Público local sobre la posible falsificación de documentos y el uso de fondos empresariales para un acto personal. No buscaba espectáculo, solo legalidad. El jardín del Hotel El Faro estaba decorado con luces y arreglos florales. Los invitados charlaban animados, sin saber que el evento no era una boda legal, sino un acto sustentado en dinero de la empresa. Julian Ibáñez se paseaba confiado, saludando a los asistentes con su copa en la mano. A su lado, Camila Rea, nerviosa pero complacida. Creía estar comenzando una nueva vida. Cuando el maestro de ceremonias anunció que se firmarían los documentos previos, Julian pidió silencio. Hoy no solo celebramos el amor, sino una unión de éxitos, dijo en tono triunfal. Este es el comienzo de una nueva etapa para mí y para la mujer que me inspira. Camila sonrió y en ese instante Mateo entró al jardín. Nadie lo esperaba. Caminó despacio, sin levantar la voz, hasta quedar frente a la pareja. El murmullo se extendió entre los invitados. Camila palideció. Julian intentó mantener la compostura. Mateo, dijo ella apenas audible. ¿Qué haces aquí? Vengo a presenciar algo importante, respondió él. Quiero asegurarme de que todo se haga conforme a la ley. Saco una carpeta delgada y la coloco sobre la mesa donde minutos antes se firmaron los papeles.
La notaria que acompañaba a Mateo se identificó y pidió revisar los documentos del acto. Julián frunció el ceño. Esto es una broma. Dijo. No puede irrumpir así. No es una broma. Intervino la notaria. Tenemos una orden de verificación fiscal. Según los registros, este evento se pagó con fondos de la empresa Ibanez Producciones. Los inspectores mostraron sus credenciales. El ambiente cambió de inmediato. Algunos invitados guardaron silencio, otros se apartaron discretamente. Camila temblaba. Mateo, en cambio, permanecía sereno. Señor Ibanez, continuó la notaria. Antes de continuar con cualquier acto civil, necesitamos verificar la legalidad del financiamiento. También hay una denuncia por posible falsificación de firmas en facturas relacionadas con este evento. Julián intentó hablar, pero uno de los inspectores le mostró una carpeta con copias de los documentos. Allí estaban las facturas a nombre de Mateo, los comprobantes de hospedaje, los pagos duplicados. Esto es un error administrativo, insistió Julián. Entonces podrá aclararlo en la oficina, respondió el inspector. Pero la ceremonia queda suspendida. Camila no podía sostener la mirada de Mateo. Él, sin levantar la voz, colocó sobre la mesa otro sobre cerrado. Aquí están las pruebas adicionales, grabaciones, correos y una propuesta de mediación. No van a humillar a nadie, solo a detener algo que no debía continuar. Uno de los testigos del evento, confundido, se acercó a Julián. Esto significa que no hay boda. Significa que no hay contrato válido, contestó la notaria. Los documentos presentados están bajo revisión. La música se detuvo. El personal del hotel, siguiendo indicaciones de los inspectores, comenzó a recoger discretamente. El silencio se volvió pesado. Julián apretó el puño y seguido hacia Camila. ¿Le contaste algo? Susurró entre dientes. No, respondió ella apenas respirando. No sé cómo lo supo, Mateo intervino. No necesitaba que nadie me lo contara. Los números hablan. Un oficial del Ministerio Público llegó al lugar para constatar los hechos. Tomó fotografías, levantó un acta y notificó a Julián de la apertura de una investigación. El empresario intentó argumentar que era un asunto personal, pero los documentos lo contradecían. La notaria informó a los presentes que el evento quedaba anulado. Camila rompió a llorar. Dijo que no sabía de los desvíos, que solo confió en Julián. Él, enojado, la señaló. No te hagas la inocente. Todo esto lo planeamos juntos. Yo no firmé nada, respondió ella con voz quebrada. Teo no intervino. Miró a su alrededor y vio cómo el supuesto sueño de ambos se desmoronaba en minutos. Los invitados se retiraban sin mirar atrás. En el aire quedaba la incomodidad de una verdad expuesta sin gritos, sin violencia, solo con papeles y ecos. La notaria pidió a Camila que firmara la constancia de suspensión. Ella lo hizo temblando. Luego Mateo le entregó un segundo sobre. Aquí está la solicitud de divorcio y una propuesta de acuerdo. Dijo con serenidad. No hay prisión si colaboras. Devuelve lo que no te pertenece y todo quedará en el ámbito civil. Camila lo miró sin poder responder. Julián, en cambio, fue escoltado para declarar. Cuando lo alejaban, aún trataba de convencer al inspector de que todo era un malentendido. Nadie lo escuchó. Mateo permaneció unos minutos más. Quería asegurarse de que todo quedara registrado correctamente. La notaria le estrechó la mano y le confirmó que el acto había sido legalmente suspendido. ¿Desea presentar cargos adicionales?, preguntó. No, respondió él. Con que se haga justicia es suficiente. Salió del hotel con paso tranquilo. Afuera el sonido del mar se mezclaba con las voces de los turistas. Caminó hasta su auto y respiró hondo. No sentía triunfo, sentía cierre. Todo había terminado del modo más limpio posible. Sin insultos, sin violencia, pero con la verdad puesta sobre la mesa. Mientras se alejaba por la carretera, miró una remorn. Última vez el letrero del hotel reflejado en el espejo. No pensó en venganza ni en pérdida. Pensó en los chicos del taller que lo esperaban. En las licuadoras entregadas en la vida que seguiría. Y Tei por primera vez en mucho tiempo. No sintió necesidad de justificar nada. El lunes siguiente a la suspensión del evento, las redes sociales se llenaron de rumores. Algunos invitados habían grabado fragmentos del momento en que los inspectores detuvieron la ceremonia. Las imágenes mostraban a Julián Ibanez discutiendo con la notaria y a Camila al borde del llanto. No había insultos ni escenas escandalosas. Pero el silencio y las miradas bastaban para contar la historia.
En la agencia de eventos, el ambiente se volvió tenso. Los empleados llegaron con la noticia antes de que los directivos pudieran reaccionar. Una notificación del SAT llegó al correo general anunciando una auditoría inmediata. El socio mayoritario, al revisar los gastos, descubrió que Julian había desviado dinero para cubrir la boda y varios viajes personales. Camila aparecía como autorizada en algunas transferencias. En menos de una semana, ambos fueron suspendidos. Camila intentó comunicarse con Mateo varias veces, pero él no respondió. No por desprecio, sino porque sabía que cualquier conversación debía hackearse de forma formal. A los pocos días, recibió una citación para una audiencia conciliatoria. La mediadora explicó que había dos caminos: colaborar y reparar el daño o enfrentar una denuncia penal por complicidad. Durante esa primera audiencia, Camila se mostró agotada. Reconoció que había permitido los gastos en nombre de la empresa, aunque insistió en que desconocía la magnitud del fraude. La abogada de Mateo, Tia Maru, presentó los documentos y propuso un acuerdo: devolución parcial de los fondos y renuncia voluntaria a la mitad del departamento conyugal. A cambio, Mateo retiraría la denuncia y el caso quedaría en mediación civil. Camila aceptó sin discutir. Sabía que no tenía margen. Julian, en cambio, se negó a colaborar. Intentó culparla y afirmar que ella lo había inducido a falsificar las facturas. Los inspectores, sin embargo, ya tenían pruebas del sistema contable que lo señalaban como responsable principal. Días después, fue detenido para declarar y se le impusieron medidas cautelares. Mientras todo eso ocurría, Mateo retomó su vida con discreción. Volvió al taller donde los jóvenes lo recibieron con curiosidad. No explicó lo sucedido, solo dijo que había resuelto asuntos personales. En el fondo, sentía alivio. Por primera vez en meses, podía dormir sin revisar su teléfono ni esperar una excusa. El caso de Julian comenzó a circular en medios locales como ejemplo de corrupción empresarial. Varios clientes de la agencia exigieron reembolsos y el socio mayor decidió reestructurar la compañía. Agradeció públicamente a Mateo por haber aportado la documentación que permitió salvarla del cierre. Como muestra de gratitud, donó al taller comunitario una parte del material decomisado del almacén: cables, herramientas, proyectores y focos. Camila, tras la audiencia, se mudó temporalmente con una amiga. Buscó trabajo, pero las referencias eran malas. Decidió presentarse voluntariamente ante la autoridad fiscal para colaborar. Esa acción le evitó sanciones mayores. En su declaración reconoció que permitió el uso indebido de recursos por dependencia emocional y miedo a perder su posición. La mediadora valoró su sinceridad, pero le recordó que asumir responsabilidad no borra los actos. Mateo, al enterarse, pidió que se le diera la oportunidad de reparar mediante trabajo comunitario. No quiero que esto se vuelva una condena, sino una lección. Dijo, la jueza aceptó incluir esa cláusula en el convenio. Así Camila comenzó a asistir una vez por semana al mismo taller donde Mateo enseñaba. No coincidían en horarios, pero ambos sabían que estaban colaborando en algo que aún tenía sentido: ayudar a otros. Los medios pronto perdieron interés en el escándalo. Julian fue imputado por fraude y permaneció bajo investigación. La agencia y bajo nueva administración siguió operando. Camila, con el tiempo, consiguió empleo como asistente en una pequeña productora. Mateo continuó en su labor social. Un mes después, la abogada Maru le entregó los documentos finales del divorcio y la escritura modificada del departamento. Mateo firmó sin vacilar. Con esto termina el proceso, dijo ella. No todo, respondió él. Falta cerrar por dentro. La noticia de la resolución legal le legó al vecindario. Algunos lo felicitaron por su calma. Otros le preguntaron si no pensaba rehacer su vida pronto. Mateo solo sonreía. No sentía rencor ni deseo de revancha. Entendía que cada decisión, incluso la más dolorosa, le había enseñado algo sobre límites y dignidad. Semanas más tarde, la jueza citó a las partes para una audiencia final de conciliación. Camila pidió la palabra. Sé que no tengo cómo justificar lo que hice, dijo, pero quiero agradecerte por no haberme destruido cuando pudiste hacerlo. Aprendí que la verdad no siempre lega gritando. A veces lega cuando ya no queda nada por esconder. Mateo escuchó en silencio. No buscaba palabras, solo cierre. Firmó los documentos, estrechó la mano de la mediadora y salió sin mirar atrás. De regreso a Guadalajara, lo esperaba una reunión en el taller.
Los jóvenes habían organizado una pequeña exposición con los electrodomésticos reparados y un cartel que decía: "Nada se desperdicia si se repara a tiempo". Mateo se quedó observando la frase unos segundos. No era un mensaje para Camila, ni siquiera para él. Era una constatación de lo que había hecho todo ese tiempo: arreglar sin dañar, corregir sin destruir. Al final del día, mientras guardaba las herramientas, recibió un mensaje de su madre. Orgullo no es ganar, hijo, es mantener la paz cuando todo invita a perderla. Mateo respondió con un simple te quiero, luego apagó el taller, cerró la puerta y caminó hacia casa con la tranquilidad de quien ya no necesita comprobar nada. Habían pasado 6 meses desde aquel día en Puerto Vallarta. El caso de Julián Ibáñez seguía en proceso judicial y la agencia de eventos, ahora bajo nueva dirección, había logrado estabilizarse. Las noticias dejaron de hablar del escándalo y el tema se fue borrando del interés público. Para Mateo, el silencio posterior fue un alivio. Su vida, poco a poco, había vuelto a un ritmo normal: trabajo, familia y el taller comunitario que seguía creciendo. Cada semana legaba nuevos jóvenes al programa. Algunos habían dejado la escuela, otros buscaban una segunda oportunidad. Mateo no daba discursos sobre superación, prefería enseñar con hechos. Les mostraba cómo detectar fallas en una plancha, cómo calcular el consumo de energía y cómo ofrecer un servicio honesto. Siempre cerraba las clases con la misma frase: la confianza vale más que cualquier herramienta. Camila cumplía con su acuerdo judicial. Acudía los sábados al taller para cumplir las horas de servicio comunitario. No coincidía con Mateo, pero a veces dejaba notas con instrucciones o materiales donados. En una ocasión, él llegó temprano y la encontró limpiando mesas. Hubo un silencio largo. Ninguno supo qué decir al principio. «Vine a dejar unas piezas nuevas», dijo ella sin mirarlo directamente. «Gracias. Los muchachos las van a aprovechar», respondió él. No hubo reproches ni disculpas, solo la aceptación de que el pasado ya no podía corregirse. Camila se retiró con discreción. Mateo se quedó observando las piezas que había llevado. Tornillos, fusibles, motores pequeños, cosas simples pero útiles. Tal vez era su manera de aportar sin buscar perdón. Al terminar su periodo de servicio, la jueza cerró oficialmente el caso. Camila recibió una carta de buena conducta y la posibilidad de limpiar su historial. Mateo fue informado y no hizo comentarios. No quería revivir lo que ya había superado. En su mente, todo había quedado en su sitio. Cada quien debía cargar con lo que eligió Hacker. Un día Maru, su tía y abogada, lo invitó a una charla sobre ética profesional en la universidad. Le pidió que contara su experiencia como ejemplo de resolución pacífica de conflictos. Mateo aceptó. Frente a un grupo de estudiantes, narró los hechos sin dramatismo. Explicó cómo la paciencia y la documentación correcta habían sido más efectivas que cualquier venganza. Cuando terminó, un alumno le preguntó si había perdonado a su exesposa. Mateo pensó unos segundos antes de responder. «No sé si la palabra sea perdón», dijo. «Aprendí a dejar de esperar que el otro repare lo que rompió. A veces el perdón es solo entender que no vas a cargar con lo que no te pertenece». La respuesta generó un silencio respetuoso. Desde ese día, Mateo fue invitado a participar en otras charlas sobre resolución de conflictos y mediación comunitaria. Nunca buscó protagonismo, pero su serenidad inspiraba confianza. En casa su madre se recuperaba de un problema de salud. Mateo pasaba las tardes acompañándola. Ella lo observaba en silencio mientras él revisaba planos o preparaba materiales para sus clases. Un domingo, mientras compartían comida, ella le dijo: «Te hiciste fuerte sin volverte duro». «Eso no lo logra cualquiera», Mateo sonrió. No respondió, pero comprendió el peso de esas palabras. Semanas después, el taller recibió una donación del nuevo director de la agencia. Habían incluido en el contrato social una cláusula para destinar un porcentaje de sus ingresos a proyectos comunitarios. «Por tu ejemplo», decía la nota adjunta, Mateo compartió la noticia con sus alumnos y decidió invertir parte del dinero en un programa para mujeres que quisieran aprender electricidad básica. Una mañana, llegó al taller una nueva alumna. Era Camila, no traía papeles judiciales ni obligación de presentarse, solo pidió participar como voluntaria. «No vengo a pedirte nada», dijo, «solo quiero enseñar lo que aprendí y seguir ayudando». Mateo la observó unos segundos. Luego le entregó un destornillador y señaló una licuadora descompuesta. «Entonces empieza por esa», respondió.
No hubo reconciliación romántica ni promesas. Trabajaron juntos un par de horas y al terminar, Camila agradeció la oportunidad. Él asintió sin decir más. A partir de entonces, él asistió de forma ocasional. Su trato fue siempre cordial y respetuoso. Ambos entendieron que el pasado ya no pesaba. Y que la reparación no siempre implica volverse sino contribuir desde un lugar nuevo. Un año después, el taller se convirtió en un proyecto reconocido por el municipio. Mateo fue invitado a recibir un reconocimiento por su labor. En su discurso, evitó hablar de sí mismo. Habló de sus alumnos, de la importancia de no rendirse y de cómo la honestidad, aunque a veces duela, termina salvando más vidas que cualquier castigo. Cerró con una frase simple. El amor no se mide en promesas, sino en coherencia. Esa noche celebró con su madre y con los voluntarios. Brindaron con agua de Jamaica, como aquella primera cena que nunca llegó a compartirse del todo. Mateo levantó su vaso y dijo, por la verdad, que siempre llega, aunque tarde. Camila no estaba presente, pero había enviado un mensaje corto. Gracias por no destruirme. Estoy aprendiendo a empezar de nuevo. Mateo leyó el texto, guardó el teléfono y volvió a la mesa. El ruido de las conversaciones llenó el patio del taller. No había música ni discursos, solo risas sinceras, las que nacen cuando ya no queda rencor. Mateo miró a su alrededor, respiró tranquilo y comprendió que su venganza, si alguna vez existió, había sido esa: recuperar su paz sin herir a nadie, y así cerró su historia. No como víctima ni como héroe, sino como alguien que eligió la justicia sobre el enojo. Porque al final, como le había dicho su madre, amar también significa saber irse a tiempo y volver a uno mismo sin rencor.